Buenas tardes, mi nombre es Enrique Pérez Pla, soy estudiante de doctorado del programa de estudios literarios en la Universidad Complutense de Madrid. En primer lugar, me gustaría agradecer al comité científico por haber seleccionado mi propuesta. Esta se titula Fausto se hace cómic, revisitación del mito en el Fausto de Netflix. Esta ponencia sale del estudio tematológico que he llevado a cabo en mi tesis doctoral, en la que estudio el mito de Fausto en la posmodernidad. Por tanto, en primer lugar, se estudiarán los temas y motivos propios del mito de Fausto, su evolución en los diferentes medios, que aquí son literatura, cine y cómic. Después se analizarán una serie de representaciones del Fausto en el cómic y, por último, el análisis de temas y motivos del Fausto de Netflix. En primer lugar, es conveniente conocer cuál es la estructura fundamental del mito, es decir, los temas y motivos que más se repiten a lo largo de la evolución del mito de Fausto. Para ello voy a seguir el libro recién publicado, Fausto y Mefistófeles en la cultura occidental, de la profesora Suárez Lafuente. Ella establece que habría 10 puntos estructurantes de este mito. Estos serían la personalidad que presenta Fausto al inicio de la obra, la primera aparición de Mefistófeles, el fondo y forma del pacto que sellan entre ellos, el desarrollo de la personalidad de Fausto después del pacto, el desarrollo de la personalidad de Mefistófeles desde su aparición en la escena, los trucos a que da lugar la relación entre Fausto y Mefistófeles y el provecho que Fausto consigue de ella, las figuras de Margarita y Helena, la noche o las noches de Walpurgis, y temas secundarios, tales como Wagner, el homúnculo, el Papa, el Emperador, y en último término se referiría al final del personaje principal y las consecuencias derivadas de su pacto con el diablo, es decir, la condena o la salvación. En esta diapositiva voy a hablar de los Faustos de la tradición y del origen del mito de Fausto. Este mito nace en el siglo XVI mediante una serie de relatos orales que narran la vida de un doctor alemán que realizó un pacto con el diablo. Estas historias fueron recogidas en 1587 en texto escrito en el Faustbuch, editado por Johann Spies. Unos años más tarde, el mito se asentaría en la alta literatura mediante la obra de Marlowe, que tomaba los temas y motivos del Faustbuch y los adaptaba al teatro trágico. Estas obras comparten una serie de invariantes muy importantes, ya que se trataban de obras con un fin moralizante. En ellas se narra la historia de Fausto, un anciano que renuncia al cristianismo y se acerca a la magia. Así invoca a Mefistófeles y le convierte en su siervo durante 24 años. Una vez finalizado el pacto y tras una vida de desenfreno en la que el diablo ha saciado sus ansias de poder, de fama, de dinero, Fausto muere y su alma es condenada para toda la eternidad. Así, mediante la narración y representación de la vida de Fausto, los lectores o espectadores conocían las fatales consecuencias que podría acarrear desafiar a Dios. La siguiente obra que se debe analizar es el Faust de Goethe. Este supone el inicio de la modernización del mito y será el modelo a seguir de las revisiones posteriores. Se trata de una obra dividida en dos partes y escrita a lo largo de casi 60 años. En ella, los personajes principales continúan siendo Fausto y Mefistófeles. Sin embargo, esta vez la relación entre ellos será diferente, ya que el diablo continúa siendo un personaje medieval, mientras que el doctor es ya un hombre moderno. Por ello, los anhelos serán muy difíciles de saciar por Mefistófeles. Este Fausto no ambiciona poder, fama o una vida lujuriosa. Este Fausto quiere conocerlo todo y poder vivir un instante pleno y de perfecta belleza. Además, será un hombre que crea, como todo sujeto moderno, en su autosuficiencia y en su capacidad para labrarse un camino propio. Una de las variantes de esta obra respecto a las anteriormente analizadas es que aquí, en vez de un pacto, se produce una doble apuesta. En primer lugar, una apuesta al estilo de Job entre Dios y el diablo, y en segundo lugar, una apuesta entre Fausto y el propio Mefistófeles, en la que el doctor le promete su alma a cambio de que el diablo le haga vivir un momento en el que pueda pronunciar: «Detente, eres tan bello». A lo largo de la obra, el doctor se muestra imposible de saciar y finalmente será salvado de la condena, rompiendo con la labor moralizante de las obras anteriores, relativizando el pecado y secularizando el mito. Esta salvación de Fausto supone la primera derrota de Mefistófeles, ya que las anteriores elaboraciones, desde el momento del pacto, tenía clara su victoria. Por ello, deberá evolucionar
y modernizarse, al igual que lo hizo el personaje de Fausto. En esta diapositiva se pueden observar algunas de las obras más representativas del mito de Fausto en la primera mitad del siglo XX. Estas son Fausto, tragedia subjetiva, de Fernando Pessoa, Mefisto, de Klaus Mann y Doctor Faustus, de Thomas Mann. Además, están también las obras del Diario de Satanás, del autor ruso Andreyev, y ahora Do Diablo, de Pessoa. Estas son obras importantes, ya que tienen al diablo como protagonista, y en ellas el diablo adquiere diferentes características humanas al bajar a la tierra y conocer a los hombres. Estas son muy importantes, ya que sin ellas no sería posible comprender en su totalidad las revisitaciones del mito en este siglo. Entre las variantes invariantes de las revisitaciones del mito de Fausto en la primera mitad del siglo XX encontraríamos, por ejemplo, que Mefistófeles se faustifica, ya que al conocer a los sujetos modernos adquiere muchas de sus características. Por ello es común que el diablo pueda ser cualquier hombre, o que se le asocie a un sistema político, como por ejemplo al nazismo en las obras de los Mann o a la revolución bolchevique en el Diario de Satanás. También es común que el diablo no se presente como el rival de Dios, sino como aquel que fomenta la imaginación de los hombres. De este modo, es una constante estas reelaboraciones del mito que únicamente aparezca el personaje de Fausto y no el de Mefistófeles. Este personaje de Fausto aúna en sí mismo tanto el bien como el mal. Por ello, los pactos no serán tan comunes, al estar el demonio encerrado en la mente del propio Fausto. Será también muy común la representación de estas dos almas mediante el motivo de Fausto en el espejo. Respecto a los anhelos propios de los Faustos en esta época, es común la aparición de Faustos artistas, como el músico de la obra de Thomas Mann o el actor de teatro de la obra de Klaus Mann. Por último, se debe comentar que la secularización será ya casi completa en estas obras, normalmente protagonizadas por Faustos ateos y sin la existencia de una condena final, o por lo menos de una condena eterna, ya que para muchos el castigo será caer en la locura. El mito de Fausto será también muy popular en el cine. En esta diapositiva se pueden ver algunas revisitaciones del mito. Encontramos un fotograma de la película de Fausto y Margarita, de Georges Méliès, del Fausto de Murnau, que adopta el Fausto de Goethe, de La beauté du diable, de René Clair, y El abogado del diablo, protagonizada por Al Pacino y Keanu Reeves. En esta última se trata de una revisitación muy interesante del mito al estar contextualizada en el siglo XX. En esta diapositiva vemos un fotograma de la película de Fausto 5.0, una revisitación realizada por Arturo Esbon. En concreto, podemos observar cómo se refleja ese motivo tan común que es el de Fausto en el espejo, cómo el espejo parte en dos al personaje, demostrando su lado que tiende hacia el bien y el otro lado que sería que tiende hacia el mal. El mito ha sido también muy popular en las series de animación, en las que sobre todo se ha adaptado y se ha jugado con el tema del pacto. Vemos, por ejemplo, el pacto de Homer, que representaría aquí a Fausto con Flandes, que sería Mefistófeles, a cambio de una rosquilla. También podemos ver un fotograma de un capítulo de Futurama y otro de South Park, en los que también se revisita el mito de Fausto. Ya hablando sobre cómic, podemos ver el éxito que el mito ha tenido en este medio, siendo un medio fundamental para él. Por ello, para poder realizar un estudio tematológico completo del mito, sería necesario estudiar también estas elaboraciones. Esto es algo poco común, ya que aunque existen muchos estudios del mito en la literatura o el cine, parece que los estudiosos no han prestado todavía demasiada atención al mito de Fausto en el cómic. En esta diapositiva vemos tres elaboraciones del mito. La primera se corresponde al cómic de Sam, en concreto al capítulo de Hombres de Fortuna, escrito por Neil Gaiman. La segunda es Avery's Blues, de Angus y de Nuria Tamar, una reelaboración española del mito. Y la tercera es Fausto Sudaca, la novela gráfica, una revisitación que sitúa el mito de Fausto en Sudamérica. En esta diapositiva podemos ver varias viñetas del cómic de Avery's Blues, en las que, por ejemplo, se observa cómo el diablo se representa en forma humana como un hombre de rara altura, traje gris, sombrero y lengua de serpiente. Esta representación evoca la ambición y el consumismo extremo del sujeto capitalista, más de los años 20, que llevaron a los Estados Unidos a uno de los momentos más difíciles de su historia
y sería una crítica también a ese ultracapitalismo propio de la posmodernidad. En esta diapositiva se observa también cómo el mito ha sido adaptado por los cómics de género de superhéroes. Vemos, por ejemplo, a Spawn, vemos también a Spider-Man. Esta es una revisitación del mito muy interesante, ya que es una historia en la que el superhéroe debe pactar con Mephisto para salvar a su tía May de una muerte segura tras recibir un disparo que en un principio iba dirigido a Spider-Man. Peter Parker trata de encontrar una manera de ayudar a su tía y acude en primer lugar al millonario Iron Man. Este le proporciona los mejores médicos, una estancia en el mejor hospital de Nueva York, pero ello no da resultado, por lo que Spider-Man decide pedir consejo al Doctor Extraño, que utiliza todos sus trucos de magia y artes místicas en vano para asistir a la anciana. Tras intentarlo sin ningún éxito por la vía del dinero, la magia y la alquimia, Parker está a punto de rendirse cuando aparece una niña pelirroja que le promete una solución a sus problemas. Después se presenta una mujer vestida completamente de rojo y finalmente se manifiesta Mephisto, con una apariencia muy similar a la descrita en la obra de Goethe, mostrándose como el único capaz de ayudar a Spider-Man. Este le ofrece un pacto diabólico que consiste en salvar a May a cambio de que Peter pague el precio de su amor y rompa su matrimonio con Mary Jane. Ellos aceptan siempre y cuando el diablo haga que la gente olvide la identidad de Spider-Man y sus propias mentes sean borradas tras el divorcio. El personaje de Mephisto, además, había sido utilizado con anterioridad en varias series de la editorial y siempre se ha caracterizado por ser un personaje embustero y embaucador, capaz de cambiar su forma. Digamos que de esta manera vemos cómo el personaje que adapte de Mefistófeles, que adapta estos cómics, se parecería más al de la tradición que al de las revisitaciones más modernas. También podemos ver cómo el mito también ha sido adaptado por el género del manga japonés. Observamos Franz Faust, que es una revisitación del mito bastante interesante, que consta de 5 tomos, en la que ya no es Fausto, sino que sería una Faustina, que ya es algo que también tiene bastante tradición en la literatura y que pacta con Mefistófeles. Es curioso también cómo es la relación entre estos dos personajes, que incluso acaban enamorados el uno del otro. Vemos también una referencia al mito de Fausto al final de Gun, del manga de Alita, en el que tiene que pactar para poder sobrevivir al final de la obra, y luego una adaptación, digamos, más clásica del Fausto de Goethe. La obra Faust de Felix Gorman, conocido como Flix, es una sátira protagonizada por Fausto, un hombre ateo que ha estudiado teología, filosofía, medicina y derecho, pero que al no encontrar trabajo en ninguna de sus especialidades, se tiene que conformar por ser taxista en Berlín para poder seguir pagándose sus estudios. En la trama aparecen continuamente referencias al Fausto de Goethe, como por ejemplo al prólogo en el cielo, a Mefistófeles, a Margarita, a las brujas, etc., aunque todas ellas con un toque posmoderno. Al diablo, por ejemplo, se le conoce como Meg, y desde el principio se muestra como un amigo y un aliado para Fausto, que no le teme en ningún momento. Las brujas que aparecían en la obra de Goethe para rejuvenecer mediante una serie de pociones al protagonista, aquí son las dueñas de una tienda de lujo y obligan a Fausto a comprar un regalo para Margarita, la amada que intenta conquistar Fausto en la obra de Goethe, lo cual aquí es una clara crítica al consumismo voraz que impera en la época postmoderna. Sin embargo, conquistar a esta Margarita no será una tarea fácil para Fausto, ya que esta es musulmana y Fausto tendrá que convencer a su familia de que él también lo es. De este modo se adapta, ¿no?, de alguna manera, todo el Fausto de Goethe a la realidad de la Alemania del siglo XXI, una Alemania en crisis. Destaca también la presencia de la tecnología durante toda la trama. Por ejemplo, al principio Dios elegirá a Fausto para la apuesta mediante un programa de ordenador. Será totalmente al azar. Margarita llega a hablar con Mahoma por Skype y los personajes usan en distintas ocasiones Internet para obtener respuestas a varias de sus preguntas y el teléfono móvil para estar continuamente conectados y comunicados. Por último, cabe mencionar el papel de Dios en esta obra, un Dios en el que no cree Fausto y que intentará continuamente frenar las tretas de Meg. Como es propio de los sujetos postmodernos,
Fausto no sigue ningún referente y Dios se muestra como una divinidad inservible al haber perdido el poder que tenía sobre la tierra y la vida de los hombres. En definitiva, se ha constatado la vigencia del mito de Fausto en el presente. Se ha podido ver además cómo se trata de un mito global, no de un mito alemán, como se ha podido entender durante algunos años. Hemos podido observar cómo los temas y motivos han evolucionado y se han ido adaptando además al pensamiento de cada una de las épocas. Y de nuevo me gustaría resaltar la importancia del estudio de este mito en el cómic, algo que se está poco a poco realizando, pero que no ha sido lo común a la hora de estudiar el mito de Fausto. Muchísimas gracias, espero que les haya resultado interesante esta ponencia. Gracias. Buenos días, mi nombre es Mónica Ruiz Bañuls de la Universidad de Alicante y voy a presentar la propuesta de la mitología prehispánica en viñetas, lectoras didácticas, dirigidas y necesarias, dentro de este primer panel de recuperaciones del mito. Mi propuesta parte del planteamiento que frente a la presencia recurrente de toda la mitología grecolatina o nórdica, quizás representada por el Thor de Marvel, ¿no?, como paradigma definitivo, no existe en el ámbito del cómic una tradición evidente para la representación estructurada de la mitología prehispánica, lo cual creo que puede llegar a contrastar con la imponente vertiente iconográfica del panteón presoamericano, que está conformado pues por figuras míticas tan relevantes como Huitzilopochtli, Tlaloc o Quetzalcóatl. Si hablamos de, quizás se señala como el tapiz de Bouillon, ¿no?, como un precedente directo del cómic, podemos afirmar que los murales moches del siglo II al V, los frescos mayas de Mopar del siglo VI o incluso las figuras representadas en el Códice Borbónico o el Códice Boturini del siglo XVI son una manera tradicional de contar historias con imágenes y se puede interpretar como antecedentes de las historietas, ¿no? Los personajes interaccionan entre sí, hablan, nos van narrando las historias de los pueblos mayas y aztecas. Lo que proponemos un poco en esta comunicación es primero hacer una revisión del mito prehispánico, centrándonos quizá en la deidad por excelencia que es la de Quetzalcóatl. La historia de la cultura prehispánica puede ser vista como el resultado de un complejo conjunto interrelacionado de mitos dinamizadores, y dentro de esa diversidad, sin duda alguna, como hemos señalado, emerge la figura de Quetzalcóatl, ¿no?, como la efigie medular del panteón prehispánico que evoca la sabiduría y la civilización y sin duda es uno de los mitos más polifacéticos del mundo mesoamericano. Su figura poliédrica podemos decir que resume todos los mitos fundadores de Mesoamérica, y si planteáramos una revisión del mito, evidentemente debemos asociarlo a una doble identidad, ¿no? Por una parte la de un dios creador, ¿no?, es el Quetzalcóatl, y por otra parte la de héroe civilizador tolteca, ¿no?, que adoptó el nombre del dios, Toplitzin-Quetzalcóatl. Así pues, resulta evidente que el mito de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, emerge como una figura de características bien definidas, pero de compleja y de diversa naturaleza, convirtiéndolo sin duda en un concepto susceptible de ser recreado en múltiples niveles de representación icónica, según el grado de asociación arquetípica que los diversos autores desarrollen en sus creaciones artísticas. A partir de esta remisión del mito, lo que realmente planteo es establecer un marco de selección de un corpus que se puedan aplicar a la educación primaria y secundaria. Hemos adoptado para esa selección unos criterios previos desarrollados por el grupo de Unicomic y reflejados fundamentalmente en los trabajos de Rovira Collado de 2017-2019, pero también a partir de otras propuestas como la de Colomer en 99, la de Amo en 2003 o la de Yuc en 2003. Lo que planteo, por tanto, es una perspectiva didáctica enfocada a ofrecer unas lecturas escalonadas del mito para las distintas etapas escolares,
ya que considero que el cómic, gracias a esa integración de competencias interdisciplinares, contiene una notable potencialidad basada en la multimodalidad, esto es, un concepto que enriquece notablemente la lectura. Para esta primera aproximación y sobre todo para los cursos de educación primaria, incluso para educación infantil, pues planteamos la lectura de este cómic, Aztectopia, escrito por el mexicano Pedro Ramírez Lara, que firma como Pedro Lárez. Nació originalmente como propuesta digital, pero luego también se puede encontrar de forma impresa y recoge de manera muy significativa las deidades aztecas principales, desde Tlaloc, Quetzalcóatl, Huitzilopochtli, Mayahuel, Tlacahué, etc. La figura de Quetzalcóatl es abordada de manera similar a otras deidades, no se le da una importancia mayor, en dos breves historietas tituladas Conflictos divinos y Hablando con la comida. Dentro de esta etapa primaria también hemos incluido, siguiendo un poco esa primera adaptación canónica al mito, la serie de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, editada en el número 52 de Joyas de la Mitología por Navarro en 1966, a pesar de que es una obra bastante más compleja que la anterior y que es un debatible, ¿no?, su atractivo narrativo para un lector actual, ya que, por ejemplo, el equilibrio entre el texto y la imagen no está bien resuelto, se guía también por un eje didáctico que considera el cómic como un mero paso de trámite a la literatura, pero también sirva con la figura necesaria, evidentemente, del docente como mediador, como primera introducción a una de las versiones de Quetzalcóatl quizá más interesante, sobre todo por su claro intertexto. Otra de las lecturas que proponemos para trabajar en primaria y para introducir esa temática de la mitología prehispánica a partir de la figura de Quetzalcóatl es La caja de Pandora, ¿no?, el octavo álbum de la colección, serializada inicialmente en Mortadelo Especial entre febrero y abril de 1983, donde encontramos algunas referencias al panteón prehispánico junto con representaciones también del griego, del hindú o incluso del egipcio. Son unas reinterpretaciones muy interesantes que se pueden trabajar en primaria por el gran potencial icónico que presenta. Asimismo, también hemos seleccionado el número 4 de Secrets of Haunted House. Es una serie antológica de terror y misterio, ¿no?, que se revela reminiscente del arquetipo de historias habituales del DC Comic, ¿no?, durante los 50 y que corre en paralelo a muchas otras de la propia editorial DC. La historia específica sobre la que queremos centrar nuestro análisis es The Face of Death, localizada por Editorial de 1994, y es una obra de Jack Leck y el filipino Cruz, ¿no?, con Joe Orlando como editor. En definitiva, encontramos un uso superficial de las deidades aztecas, evidentemente pasadas por el tamiz del sentido cristiano, mezcladas con conceptos de predestinación, de condena moral, que sin embargo nos parecen muy atractivas didácticamente. Por último lugar, y en el campo netamente superheroico, pues localizamos el personaje de Aztec, desarrollado en 1996 por los guionistas Grant Morrison y Mark Millar, ambos escoceses, en una serie epónima de 10 números. El personaje ha recibido 2 iteraciones, pero es la primera la que nos interesa, puesto que remite al personaje 1, que vive en Vanity City, siguiendo esa larga tradición en el género de ciudades creadas como extensiones metafóricas de los personajes y que es elegido campeón en la tierra de Quetzalcóatl. Dentro de este recorrido, este corpus que hemos seleccionado, pasamos a otra etapa, la etapa de secundaria, un público más adulto que se mueve quizá en esa horquilla de 12 a 18 años. Para ello hemos seleccionado La danza de la conquista. Es una trilogía mítica compuesta por 3 volúmenes, El imperio, El encuentro y El despertar, publicados por la editorial Norma entre 2006 y 2009, que escrita por el mexicano Raúl Triviño, ganador del primer concurso internacional de Norma Comics. Yo creo que se presenta como una perfecta lectura iniciática para adentrarse en la cultura náhuatl de forma muy atractiva para este tipo de alumnado. Nos traslada a la época de la conquista de México y nos sumerge en la historia protagonizada por un ser 100% mexicano, ¿no?, que es Cholo, es un ser antropomórfico cuyo nombre proviene del prehispánico Xolicuintle, que se enfrenta a un adversario, Toroco,
jugando un poco con esa simbología española del toro y de su cultura. Las posibilidades didácticas de este cómic se multiplican al reinterpretar la conquista a través del mito antropomórfico. Son abundantes las intertextualidades que encontramos del mundo prehispánico y sin duda considero que su lectura es una buena y atractiva introducción a la cultura precolombina para el alumnado de secundaria, que encontrará en este cómic una herramienta esencial para sumergirse en un universo cultural apasionante que apenas es abordado en las aulas españolas. Por otro lado, también hemos seleccionado los 7 volúmenes de Quetzalcóatl, la colección editada por Glennan entre 1998 y 2005 de Mitton, que como autor completo aporta una particular visión de la conquista de México a través de la mirada de un personaje cargado de significación literaria como es la Malinche. Mediante viñetas clásicas y regulares, en una edición de bastante calidad, la línea argumental de la serie está bien definida y a pesar de las licencias históricas que comete, que hay algunas, su creación permite adentrarse plenamente en la Nueva España del siglo XVI, un momento histórico que conoceremos a través de Malinche, esa princesa mexicana mixteca, concretamente, que es acusada de brujería, de herejía, etc. Las intertextualidades y elementos del mundo prehispánico son frecuentes a lo largo de la serie, siendo Quetzalcóatl junto a la Malinche los grandes protagonistas de los diversos números de la saga. Así pues, un poco para ir concluyendo, me gustaría señalar algunos aspectos significativos. En primer lugar, aunque posiblemente la figura de Quetzalcóatl sea la más reconocida del mundo prehispánico, con una iconografía inconfundible a través de las tradiciones mesoamericanas, hemos podido identificar relativamente pocos cómics que aprovechen la riqueza de este mito y de todas sus representaciones. A pesar de ser una figura cosmogótica medular, hay muy pocos referencias al mito frente, por ejemplo, a las grandes reinterpretaciones que de este mito encontramos en el género narrativo, en el género dramático mexicano, pues desde Alfredo Chavero, Salvador Novo o Carlos Cuentes, por ejemplo, ¿no? Su recuperación es más bien escasa dentro de la narrativa gráfica. En segundo lugar, también me gustaría destacar que partiendo de la limitación de la escasez de obras a las que hemos tenido acceso, me gustaría señalar que he centrado mi análisis en las que han tenido difusión editorial o digital relevante, asumiendo que pueden haber una parte de producción local que escapa a mi análisis y bueno, que estaría encantada de conocer. Tenéis mi correo y me gustaría un poco cualquier referente pues hacerlo llegar porque es limitada, ¿no? Es un primer acercamiento que estoy haciendo del que seguramente pues hay muchos más títulos que yo no conozco. Yo he observado cómo en muchos casos las creaciones artísticas tienen un carácter meramente divulgativo o presentan la utilización del mito prehispánico como un elemento intertextual dentro de otra historia, ¿no? Pero no considero que haya ninguna obra verdaderamente trascendente en el ámbito del cómic que recupere significativamente las figuras del panteón mesoamericano, ni de la serpiente emplumada de modo especial. Me gustaría terminar mi análisis con una breve reflexión en torno a 2 proyectos, 2 publicaciones que me parecen una excelente muestra, ¿no?, de recuperación del mundo precolombino y colonial en la narrativa gráfica actual. La primera es esta, El sueño de la Malinche, publicado en 2019, película y libro de Gonzalo Suárez, que cuenta con las ilustraciones de Pablo Bladel, ¿no? Es una recepción internacional, con claras intertextualidades mitológicas y de una gran calidad. Y la ultimísima, ¿no?, que acaba de salir es Este nuevo mundo de David Jesús Viñoly de 2020, ¿no? Son 2 ejemplos quizá excelentes de ese camino, ¿no?, que se está iniciando en torno a todo lo que es recuperar el mundo precolombino, colonial, la mitología prehispánica dentro de la narrativa gráfica actual. Y bueno, termino un poco con una pregunta. ¿Por qué no hay proyectos similares a estos en torno al mito de Quetzalcóatl, ¿no? Este mito ha seguido vivo a través de sucesivos avatares en el México, primero en el colonial y luego tras la independencia. Sigue teniendo una vigencia en el panorama mexicano actual. ¿Para cuándo un cómic centrado en esta deidad medular del panteón prehispánico? Pues muchísimas gracias y